¿Me oís en Ontinyent? Se está tallando. Siete nueve punto 108.248.37. Buen día, Sergio. Bon dia, Juanjo. Te sent estupendament. ¿Vale? Vale. Ho deixem Jo tu així. també. Vale, para. Adéu, adéu. Adéu. Ontinyent, me sentiu? Han canviat de lloc, no? Però està millor i s'he puesto. Sí, sí que te veig. Si se torna a tallar... Vicent, si se torna a tallar, connecteu per YouTube, ¿vale? Perquè no, jo crec que estarà constant. Serà algun problema, a lo millor, de la connexió d'internet que teniu ahí. ¿Val? Hauríem de revisar això també. Quan vaig a Amar a revisar-ho del so, revisem això també. ¿Vale? A lo millor és la configuració o algo que en algun moment, ¿vale? Talla, d'acord? Comprova que l'emissió en directe t'arriba perquè està fent-se ja, ¿vale? Vale. De moment ho deixem així.
¿Estamos? Bueno, buenos días a todos. Creo que podemos saludar también tenemos las 4 sedes de nosotros, Valencia, Gandía, Ontinyent y Llíria. Creo que estamos ya completos y tenemos hoy la segunda conferencia con esta temática del sínodo que estamos llevando adelante. Si recordáis, hace 15 días Santiago Madrigal nos hablaba de este contexto de la sinodalidad. Hoy vamos a tener esta perspectiva histórica y después las 2 que nos quedan trataremos de reflexionar sobre el sentido del sínodo actual, del que estamos ahora en marcha, y la pregunta esencial, esa dimensión más teológica de cuál es la esencia del cristianismo, lo que tenemos que poner en primer lugar. Hoy quiero agradecer a Monseñor Vicente Juan, que nos acompaña en esta sesión de formación permanente. Ya le dimos la bienvenida el domingo y hoy le damos la bienvenida, por supuesto, a la Facultad de Teología y esperamos contar con su presencia y con su ayuda en esta facultad. Muchas gracias, Vicente. Y nada, hoy la verdad es que me da vergüenza presentar al ponente, porque creo que no necesita presentación, Vamos a contar con Miguel Navarro, sabéis que es catedrático de Historia de nuestra facultad y conoce muy bien la época en que se desarrollan los sínodos valencianos y, por supuesto, la historia de la Iglesia valenciana, de nuestra diócesis. Así pues que, sin más preámbulos, le damos la palabra y escuchamos qué han hecho los sínodos valencianos a lo largo de la historia. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Santiago, y a los organizadores de este curso de formación permanente por haberme invitado a participar en él. La institución sinodal es tan antigua como la misma Iglesia. Ya en los Hechos de los Apóstoles vemos reunirse a estos con la asamblea de los discípulos, con los presbíteros y toda la Iglesia para tratar los problemas que afectan a la comunidad, como el suscitado por el sustento de las viudas. Por tanto, la sinodalidad se manifiesta desde el comienzo como garantía y encarnación de la fidelidad creativa de la Iglesia a su origen apostólico y a su vocación católica. Y así, a mediados del siglo III, San Cipriano formulará el principio sinodal que regirá la vida de la Iglesia, al escribir en su Carta 14 que desde el inicio de su episcopado se propuso no decidir nada por su cuenta sin el consejo de sus presbíteros y diáconos ni el consenso del pueblo. De ese modo, el obispo de Cartago hacía explícita la conciencia eclesial de que para la correcta dirección o gobierno de la comunidad es necesaria la sinfonía o armonía de sus miembros. De hecho, a partir de entonces, de esta época, comienzan a celebrarse periódicamente sínodos diocesanos y provinciales en las distintas iglesias, en los que se tratan las cuestiones doctrinales, litúrgicas o disciplinares que surgen. Por lo general, en estos sínodos diocesanos participaba toda la comunidad de modo representativo, de acuerdo con los diversos estamentos que existían en su seno, mientras que en los sínodos provinciales y en los ecuménicos tomaban parte solo los obispos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la participación del pueblo en los sínodos fue disminuyendo hasta desaparecer a lo largo del siglo V. De modo que cuando los sínodos diocesanos se afirman y se difunden en Occidente como institución canónica a lo largo del siglo IX, participan en ellos el obispo como presidente, los altos dignatarios eclesiásticos diocesanos, la curia diríamos hoy, los representantes del clero, abades y, a lo sumo y no siempre, como tímido recuerdo de la participación popular, los señores de la nobleza territorial. La primera asamblea sinodal celebrada en Valencia fue
el Concilio Provincial Valentino del año 546, una reunión de la provincia eclesiástica cartaginense a la que se había incorporado Valencia tras desgajarse de la tarraconense y que es el único sínodo celebrado en la ciudad del Turia durante la antigüedad cristiana. Con él se inicia una extensa tradición sinodal valentina, pero que tardará siglos en reanudarse, pues las turbulencias causadas por la ocupación bizantina del territorio valenciano en el año 554 y la posterior invasión musulmana del 713, con la consiguiente desaparición de la diócesis, impidieron la celebración de nuevos sínodos, que no volvieron a reunirse hasta la conquista cristiana de Jaime I y la reinstauración diocesana a finales del año 1238. A lo largo de los siglos XIII y XIV se celebran en Valencia nada menos que 24 sínodos, 12 en cada uno de esos siglos. 5 se reunirán en el siglo XV y 9 en el XVI. En el XVII solo 4, después de lo cual no se celebrará ningún sínodo durante los siglos XVIII, XIX y la primera parte del XX, hasta el del arzobispo Laechea en 1951, al que siguió 35 años después el del arzobispo Roca Cabanellas en 1986-87, lo que nos da un total de 45 sínodos diocesanos. Veamos ahora, en líneas generales, qué pretendieron estos sínodos. Y comencemos por los sínodos valentinos en la Edad Media. Como es natural, los primeros sínodos valentinos, los del siglo XIII, buscaron ante todo estructurar a todos los niveles la recién restaurada diócesis, pues en ellos se sentaron los principios jurídicos de la organización eclesiástica valentina que estarían vigentes durante toda la Edad Media. Si bien debemos aclarar que el sínodo nunca tuvo en la Iglesia carácter de asamblea legislativa, sino que fue siempre de índole consultiva, y su función era la de hacer de órgano promulgador del derecho episcopal o del derecho procedente de asambleas eclesiásticas de rango superior, como los concilios generales o provinciales. Y así los primeros sínodos valentinos se encargarán de aplicar a la nueva diócesis las normas de los concilios provinciales tarraconenses. Estos sínodos medievales eran muy breves. Por lo general solían durar solo un día, pues no se trataba de elaborar leyes canónicas discutiéndolas, sino simplemente de refrendar o no lo que el obispo o sus oficiales proponían a la consideración del clero diocesano. Al principio, los sínodos valentinos se celebraron el martes posterior a la fiesta de San Lucas, que es el 18 de octubre. Pero en 1320, el obispo Raimundo Gastón decidió cambiar la fecha de celebración al martes siguiente a la Domenica Quasimodo, es decir, el segundo domingo de Pascua, en el mes de abril, aunque la mayoría de los sínodos posteriores no le hizo caso, y volvieron a celebrarse en octubre y en otros meses, en junio, en enero, en mayo, en julio o en febrero. Por lo tanto, podemos decir que no había una fecha fija. En el sínodo participaba el obispo como presidente, junto con su curia y todos los rectores y vicarios de las iglesias de la diócesis, es decir, los clérigos con cura de almas, que estaban obligados a participar bajo pena de una multa de 20 sueldos, hoy podríamos decir, no sé, unos 500 o 600 euros. Era la pena por no acudir al sínodo. Los simples beneficiados no tenían derecho a participar en el sínodo y no lo hacían. No tenemos noticia de que los dos primeros obispos de Valencia reconquistada celebraran sínodos, lo cual se explica por las condiciones todavía cuasi bélicas en que se encontraba la diócesis. Sin embargo, el tercer obispo, Fray Andreu d'Albalat, celebró nada menos que 8 sínodos, es el que más ha celebrado, después San Juan de Ribera, con 7. 8 sínodos en octubre, siempre de los años 1255, 58, 61, 62, 63, 68, 69 y 73. Este alto número
se debió a la necesidad de solucionar los muchos problemas y dificultades que se planteaban a la nueva diócesis en todos los órdenes y afianzar su puesta en marcha mediante las necesarias normas canónicas, sacramentales, disciplinares y pastorales que la dirigiesen. La lectura de estos sínodos, y no solo los del 13, sino todos los medievales, hasta el 15, nos deja ver que su atención se dirige principalmente a 3 puntos o campos. Primero, la aplicación a la diócesis de las normas del derecho canónico común, en concreto la legislación tarraconense. Después y sobre todo, al clero. Ponen su atención en el clero, a fin de paliar la deficiente formación y falta de disciplina de éste. Y en último lugar, intentan remediar el bajo nivel moral y religioso del pueblo. Ahora bien, ninguno de ellos contiene un plan pastoral mínimamente completo para el gobierno de la diócesis. Ni siquiera los sínodos posteriores de la época tridentina, que tienen un cariz más pastoral. Para ello, tendremos que esperar al sínodo del arzobispo Roca Cabanellas a finales del siglo XX. Estas deficiencias que hemos enumerado se deben a que en el siglo XIII la práctica totalidad del clero, al igual que la mayor parte de la población cristiana de Valencia, era de aluvión, es decir, venida con el rey Jaime a la conquista del reino o instalada posteriormente en él. De hecho, con motivo de la conquista, fueron muchos los clérigos, digamos, aventureros, sin oficio ni beneficio en sus diócesis, que acudieron al nuevo reino con la esperanza de hacer carrera y obtener beneficios, o al menos tener un sustento digno en la nueva diócesis. Se trataba de un verdadero proletariado clerical, falto de formación e indisciplinado, que suscitaría graves problemas y en cuya reforma se empeñaron los sínodos diocesanos. Y con el paso del tiempo este problema persistirá, pues la mayor parte del clero buscará gozar de un beneficio con el que vivir desahogadamente sin mostrar apenas espíritu pastoral. De hecho, la decadencia del estamento clerical fue un mal endémico en toda la Edad Media, como puede apreciarse aquí en Valencia a la luz de los sínodos, de las visitas pastorales, de las crónicas contemporáneas o de los sermones de San Vicente Ferrer. 3 eran los males principales que venían de antiguo y que se agravarían a finales del siglo XIV a causa del desconcierto producido por el cisma de Occidente: la falta de formación, la decadencia moral y la acumulación de beneficios, que llevaba a descuidar la cura de almas. Y de esto van a ocuparse los sínodos medievales. La ignorancia del clero era grave. No solo se trataba de que la mayor parte de los clérigos carecía de una adecuada formación teológica, sino que se había llegado al punto que algunos sacerdotes ignoraban el latín que utilizaban al celebrar los sacramentos y no tenían claro el modo de administrarlos. Lo cual explica que el sínodo de 1258 publicara entre sus decretos un tratado de los 7 sacramentos, prescribiendo que todas las parroquias tuviesen copia del mismo. Allí se explicaba cómo celebrar cada uno de los sacramentos. Se daban orientaciones acerca de la penitencia que debía imponerse en la confesión. Se exhortaba a vigilar que no se celebrasen matrimonios clandestinos. Se prohibía cobrar por administrar la extrema unción o llevar la comunión a los enfermos. Y se daban interesantes normas prácticas, como por ejemplo, qué hacer en el caso de que una araña o una mosca cayeran en el cáliz después de la consagración. Eso hoy en día es un problema, pero era un problema gravísimo, porque había cantidad de moscas, de arañas. Bien. Cerca de 40 años después, el sínodo del obispo Raimundo de Espont, en 1296, volverá a publicar otro tratado de los sacramentos, insistiendo ahora más en el sacramento de la confesión, señal de que este mal persistía. Por la misma razón, en el siglo XIV, el dominico Guillem Anglés tradujo al valenciano el canon de la misa, dice él, a instrucció e informació
d'aquells preveres qui gramaticalment no entenen lo cànon, com a sol o sia gran perill de l'ànima, dient misa. Se trataba de un mal muy extendido, como se refleja en las visitas pastorales. Naturalmente, esta falta de formación repercutía negativamente en el ejercicio del ministerio. Para atajar la dolencia, el obispo Vidal de Blanes, a mediados del 14, mandó recoger en un libro toda una serie de documentos útiles para ilustrar a los clérigos en el gobierno de las parroquias, en la cura de almas y en lo que debían enseñar al pueblo, una especie de manual teológico pastoral. Y en el sínodo que celebró este obispo en 1357, mandó que los rectores tuvieran copia del mismo. Igualmente, en su sínodo de 1360, hizo redactar un resumen de las principales verdades de la fe y las obligaciones del cristiano para que los curas más ignorantes pudiesen ilustrarse de cara a la catequesis y a la predicación. Pero estas medidas sinodales de poco sirvieron y la ignorancia clerical persistió, por lo que el obispo Hug de Llupià dispuso en el sínodo de 1422 y en el 15 que no se encomendase a nadie la cura de almas si antes no había sido examinado por el vicario general tanto en sus costumbres y ciencia como en la práctica. Y lo mismo hizo su sucesor, el obispo Alfonso de Borja, quien en su sínodo de 1432 dio la estricta norma de no permitir predicar sino a los clérigos que tuviesen la necesaria formación teológica, avalada por títulos académicos o por el permiso del obispo, para evitar, dice, los escándalos que provocaban los predicadores ignorantes. Otro aspecto muy tratado en los sínodos medievales es el de la moralidad del clero. Ante todo, los sínodos censuran el modo de vestir de algunos clérigos, impropio de su condición. Y así el sínodo del 1268 manda que los clérigos no usen ropas rojas, verdes y azafranadas, y que en sus vestidos no pongan armiño ni cosas superfluas. El sínodo de 1273 constata que la norma de que los sacerdotes de la diócesis usen vestidos redondos, es decir, balandranes, diríamos hoy, y honestos, no es observada por todos, por lo que la impone de nuevo ampliándola a los diáconos. En lo mismo insistirá el sínodo de Vidal de Blanes de 1368, aquí, así como el de 1400, donde se insiste en que los clérigos, con la decencia en el vestir, han de mostrar la madurez de su espíritu. En esta misma línea, los sínodos ordenan que los clérigos lleven tonsura y corona y que no lleven adorno en el cabello, se refiere a trenzas o coletas, ni cabellos que llamen la atención por su excesiva longitud. Y así los sínodos precisan que el cabello del clérigo no debe sobrepasar la mitad de la oreja. Pues, dice el sínodo de Hug de Llupià, todos estos aliños y atavíos son signos de indecencia, una manifestación de lascivia y vanidad. Y es algo que se censura en prácticamente todos los sínodos medievales. Otro comportamiento de los clérigos que los sínodos reprueban es el llevar armas, prohibición que impone el sínodo de 1269 bajo pena de 15 sueldos si las llevan de día y 20 si es de noche. Y se repite invariablemente esta prohibición en casi todos los sínodos posteriores, que critican sobre todo que las lleven de un modo provocativo a la vista sobre los vestidos. Costumbre muy habitual en la época, pues los clérigos solían empuñar las armas con bastante facilidad, como vemos en las denuncias de las visitas pastorales. Otra lacra del clero que se censura en los sínodos medievales es el vicio de jugar a las cartas y a los dados en las taurerías apostando dinero. Costumbre que arrastraba consigo, según los sínodos, una retahíla de vicios, como eran el frecuentar malas compañías, embriagarse o blasfemar. También se prohíbe que los clérigos se dediquen a la caza y actividades ajenas a su ministerio, ejercer el comercio o desempeñar otros negocios seculares, como la abogacía,
o servir de escribanos a los señores temporales, pues no eran raros los clérigos que postergaban el ministerio por tareas seculares, como cultivar sus huertas o dedicarse a la especulación inmobiliaria, comprando casas, o a la financiera, invirtiendo el dinero de sus beneficios en la adquisición de censales, motivo por el que los sínodos prohíben especialmente que los clérigos practiquen la usura, el préstamo a interés. Otro vicio frecuente era el concubinato y el descuido del celibato, algo bastante extendido si atendemos a las denuncias que aparecen en las visitas pastorales y la insistencia que ponen los sínodos medievales en que los clérigos no tengan concubinas en sus casas, ni alberguen en ellas a sus hijos bastardos, ni permitan que éstos les ayuden a misa, ni dediquen los bienes de la Iglesia a comprarles posesiones. Como es lógico, toda esta inmoralidad influía en la vida espiritual de este clero, que era muy nimia. Eiximenis, Francesc Eiximenis, la describe diciendo: «Jamés no venen al cor, ne dien una missa, e viuen sens tota devoció, sens tota oració, sens tota caritat, no serven leis ne cànons». Y no es una exageración, pues en los sínodos se denuncia a los sacerdotes que no observen el ayuno para la celebración eucarística. Se denuncia también que descuidan el servicio de sus beneficios, no cumplen sus obligaciones en el coro y raramente observan las cargas impuestas por los fundadores de los beneficios que gozan. El desinterés por el culto se percibe en el mal estado en que se hallan los libros litúrgicos y en la incuria en que se encuentran algunos templos. Males a los que tratan de poner remedio los sínodos, pues son síntoma de una falta de espíritu pastoral. Causa principal de todo esto era el sistema beneficial, entonces vigente, que inducía a buscar los beneficios más rentables, olvidando la finalidad del ministerio, que es la salvación de las almas. La inobservancia del deber de residencia era la manifestación más evidente de esta lacra. En efecto, el absentismo era alarmante. Por ejemplo, de 37 parroquias visitadas en la visita pastoral de 1401-1402, 37, encontramos 27 rectores ausentes. Ante esta deplorable situación, los sínodos se vieron obligados a imponer medidas coercitivas. Entre otras, prescriben que los clérigos con cura de almas no vengan a la capital más de dos días al mes, pues dejan desatendidas sus parroquias, amén de ser ocasión de caer en muchos vicios y pecados. Además, prohíben tener 2 o más iglesias con cura de almas o tener beneficios incompatibles, e imponen la obligación de residencia continua y personal en la Iglesia o beneficio encomendado. Pero las innumerables dispensas y licencias que se habían acumulado a lo largo del tiempo hacían que en la práctica la ley fuese ineficaz. De modo que los obispos tuvieron que acomodarse a la situación de hecho, aceptando una acumulación beneficial, digamos, moderada. Se permite tener solo 2 beneficios, aunque se daban numerosas excepciones a esta regla. El resultado era que muchos clérigos, con cargos pastorales en los pueblos, residían en la capital o en alguna gran villa como Xàtiva o Sagunt, donde tenían otro beneficio de mayor renta, con la consecuencia, como dice el Sínodo de 1400, que las funciones religiosas del cargo eran mal atendidas por la mucha avaricia de los sacerdotes, que es la raíz de todos los males. Por otra parte, estos clérigos absentistas pagaban poco a otros clérigos pobres para que los sustituyesen en sus parroquias, y los sínodos trataron de proteger a estos últimos estableciendo los ingresos mínimos que se les debía dar. Sin duda, la visión de conjunto del estamento clerical valenciano en la Edad Media, que se extrae de los sínodos, es bastante negativa, pero es la que responde a la realidad, si bien es cierto que ello se debe en gran parte
a que los sínodos destacan únicamente los vicios del clero para corregirlos y, en cambio, no presentan cuánto de bueno había en aquellos eclesiásticos. Por lo que respecta al pueblo, al ser la población valenciana medieval un conglomerado formado por 3 grupos étnico-religiosos, cristianos, musulmanes y judíos, a los sínodos les preocupa de modo especial la población musulmana, cuyo influjo sobre los cristianos tratan de contener por todos los medios, tanto prohibiendo a los cristianos cualquier trabajo que supusiera un contacto reiterado con los moros, como participar en sus fiestas o banquetes, como impidiendo que se gritase la llamada pública a la oración, la tzalá, que el muezín saliera a llamar a la oración. La formación religiosa del pueblo era muy deficiente y su nivel moral deplorable. Por lo general, los fieles se acercaban muy de tarde en tarde a los sacramentos. Poquísimos eran los que recibían la confirmación. Muchos los que se contentaban con confesar y comulgar solo una vez al año. Por lo que los sínodos insisten en la práctica de la confesión frecuente y en la asistencia a la misa dominical y la observancia de las fiestas de guardar, que era bastante descuidada. Hay que decir que esto se debía en parte al excesivo número de fiestas religiosas de precepto que había a lo largo del año y que los sínodos irán reduciendo poco a poco. Ciertos pecados públicos tenían amplísima extensión. De ellos, los más perseguidos por los sínodos a causa de su repercusión social serán el concubinato y la usura, así como el recurso a la hechicería, los sortilegios y la magia. También insistirán en la regulación del matrimonio, prohibiendo la celebración de matrimonios clandestinos. En suma, como vemos, los sínodos medievales pretenderán mejorar el nivel de la formación y el espíritu pastoral del clero a fin de que cumpla mejor sus obligaciones pastorales, velando al mismo tiempo por elevar el nivel moral y religioso del pueblo cristiano, denunciando los vicios más notables. Pasemos ahora a los sínodos de la época tridentina, el 16 y el 17. En líneas generales, estos sínodos van a continuar la tónica que hemos visto en los medievales, pero tendrán un carácter más pastoral, buscando la renovación del clero por convicción más que por imposición, para lo cual tratan de imbuir en los curas la conciencia de que son pastores e insisten en la responsabilidad que les toca en cuanto a esto y en el carácter modélico que ha de tener su vida, pues de ello depende la salud del rebaño. Y así los sínodos de esta época van a pretender, sobre todo, infundir en el clero un espíritu pastoral que propicie e impulse la reforma del pueblo. Comencemos por el de Santo Tomás de Villanueva, que se adelanta a la reforma tridentina y la prepara. Tomás llega como arzobispo de Valencia el 1 de enero de 1545. Se encuentra con una diócesis estragada y perdida, como dirá su primer biógrafo, Fray Miguel Salom, por los largos años, más de un siglo, de absentismo episcopal. Tras tomar el pulso a su diócesis con una visita pastoral, convoca un sínodo diocesano para junio de 1548. Esta decisión es de capital importancia, pues hacía más de un siglo que no se celebraba ninguno en Valencia. Anticipándose a Trento, Villanueva capta la conveniencia y el alcance del sínodo diocesano como instrumento de renovación eclesial. Y para eso lo convoca a tabolendos ecclesiasticarum et populi abusus et bonos mores instaurando, es decir, para abolir los abusos eclesiásticos y los del pueblo e instaurar las buenas costumbres. Y aunque afirmaciones de este tipo se encontraban ya en los sínodos medievales, la novedad radica en que se justifica la reforma apelando a la salus animarum y en que hay por vez primera una decidida voluntad de hacer realidad la reforma.
sobre todo por parte de los obispos, pues de ella depende la salvación de las almas. Y así, por citar solo algunas de las disposiciones sinodales, decreta la obligación de la residencia personal de todos los párrocos y vicarios, para que no se descuide, dirá, el cuidado de las almas, que es de gran importancia ante Cristo. Impone multas y castigos a los clérigos concubinarios y solicitadores, igual que en los sínodos medievales, pero lo justifica con un argumento que utilizará después el Tridentino, para que la vida de los clérigos, que debe ser honesta en grado máximo, no sea objeto de vilipendio ni de escándalo para el pueblo. Reitera la obligación que tienen los clérigos de usar el vestido talar de color honesto, es decir, oscuro. Dispone que los emolumentos solo se den a los que participan en los oficios divinos. Decreta que antes de administrar el bautismo a los adultos se les imparta una catequesis previa. Pone mucho énfasis en la instrucción cristiana de los nuevos convertidos, los moriscos. Establece que en todas las parroquias se creen libros de bautismo, como establecerá después Trento. Prohíbe las celebraciones profanas, teatrales, en las iglesias con motivo de ciertas festividades. En suma, como ha escrito Arturo Gin, hay que valorar este sínodo como uno de los pilares que cimentarán la reforma de la Iglesia valentina. Pero Tomás de Villanueva está apenas 10 años al frente de la diócesis, pocos para contrarrestar los 111 años precedentes de absentismo e incuria episcopal, y muy pocos para afianzar la obra de reforma que había comenzado. Fue Martín Pérez de Ayala, una de las figuras más vigorosas del episcopado español del XVI, quien, aunque solo residió en Valencia 15 meses, continuó la obra reformadora emprendida por Villanueva y aplicó a la diócesis la reforma tridentina, con la celebración de un sínodo provincial en 1565 y otro diocesano al año siguiente. El Concilio de Trento había dispuesto la celebración periódica y frecuente de concilios provinciales y diocesanos como el medio ordinario para renovar la Iglesia. El concilio provincial debía reunirse cada 3 años y el diocesano anualmente. De ese modo, serían la correa de transmisión de la reforma conciliar, el modo más eficaz de difundirla entre el clero y de aplicarla a la realidad concreta de cada diócesis. Más aún, se convertían en una instancia permanente de reforma. No voy a entrar en la descripción pormenorizada de los cánones sinodales de Pérez de Ayala. Tan solo diré que lo más destacado es la insistencia que ponen en el cumplimiento por parte de los clérigos con cura de almas de sus obligaciones pastorales, de acuerdo con el ideal de Trento, recordándoles la obligación que tienen de enseñar la doctrina cristiana a los fieles, sobre todo a los niños, todos los domingos y fiestas en lengua vernácula y de modo muy especial a los moriscos. Sobresale el canon sexto, donde se expone en breves líneas lo que corresponde al oficio de los curas y que vale la pena citar por extenso, pues expresa el espíritu pastoral que anima al sínodo. Los curas, dice, puesto que han sido constituidos como guías de la Iglesia de Dios, deben vivir de tal modo que enciendan en los fieles el deseo de vivir bien. Por tanto, han de ser de edad y costumbres graves, peritos en letras y ciencia, a fin que puedan enseñar a otros lo necesario para la salvación y reducir a buen camino a los que yerran. Deben administrar correctamente los sacramentos, vivir en una casa vecina al templo y frecuentar éste para que fácilmente los encuentre allí quien los necesite. Deben también visitar a los moribundos y ayudarles a bien morir, cuidar de los pobres, amonestar a los pecadores y visitar a los feligreses lejanos 1 o 2 veces al año, disponiendo multas para los infractores de estas normas. Se delinea, pues, se traza una nítida imagen del cura como pastor. Por lo que respecta a los sacramentos, hace hincapié en la recta y digna administración de los mismos
y se preocupa de eliminar todo lo que tenga apariencia de negocio en la administración de estos. En este campo es novedosa la disposición relativa a que se coloquen confesionarios en los templos y pone mayor insistencia que otros sínodos en que se examine con cuidado a los que desean ser promovidos a las órdenes mayores. Manda que se hagan edictos públicos convocando la provisión de las vacantes parroquiales, de modo que éstas se provean mediante concurso o examen, un sistema que estuvo en vigor en nuestra diócesis hasta 1941. Y también presta atención a la reforma de los regulares, que dejo de lado, y establece que los estatutos de las cofradías deben ser revisados y confirmados por el ordinario. En suma, aplica la legislación tridentina a la diócesis. Pero Pérez de Ayala tampoco podrá consolidar la reforma emprendida, pues morirá medio año después de concluir su sínodo. Esta ímproba tarea le estará reservada a Juan de Ribera. Con él llega a Valencia un joven prelado de 36 años, con la energía, las fuerzas, la formación y el empeño indicados para consolidar la reforma tridentina iniciada por Villanueva y Ayala. Ribera intensificará la reforma del clero a través de los sínodos diocesanos, celebrando 7, el que más después de Andreu d'Albalat. Convocó el primero en 1578 con la convicción, dice en la convocatoria, de que sería saludable remedio para corregir los males y restituir el esplendor de las iglesias. Posteriormente celebrará sínodos en 1584, 2 en 1590, en 1594, en 1599 y en 1607. Como vemos, no observa al pie de la letra la norma tridentina de la celebración anual del sínodo diocesano, sino que es la necesidad o la conveniencia pastoral lo que dicta su convocación. Con todo, Ribera cree que no debe dejarse pasar mucho tiempo sin celebrar sínodo para, dirá en uno de ellos, cortar las malas hierbas que crecen en el campo del Señor y arrancarlas. Por eso no deja pasar grandes periodos de tiempo entre sínodo y sínodo, lo cual atenuaría el espíritu de la reforma, pero tampoco banaliza el sínodo celebrándolo cada año porque sí, digamos, por imperativo legal, sin un motivo o una necesidad pastoral real. Los sínodos de Ribera van a ser muy prácticos y concisos. Esto obedece tanto a la mentalidad jurídica del patriarca, que había estudiado cánones en Salamanca antes de teología, como a su buen sentido pastoral, que sabía lo importante que es legislar solo las cosas necesarias, sin multiplicar innecesariamente el número de leyes. Aplica, pues, un pragmatismo pastoral, atendiendo solo a lo que necesita ser legislado, sin repetir lo dispuesto por otros sínodos más que cuando sea necesario. Y así podemos decir que cada sínodo de Ribera es nuevo, original, aborda la problemática concreta del momento y no se pierde en generalidades. Pero el carácter práctico de los sínodos del patriarca se percibe también si atendemos a su finalidad. ¿Para qué convoca los sínodos? ¿Cuál es su fin? Lo dirá en el proemio del segundo sínodo, para la corrección de los excesos, la reforma de las costumbres y otras cosas que conciernen a la salvación de las almas, el aumento del culto, el bien y la utilidad de nuestra diócesis y de todo el clero y la reforma y buen estado de las iglesias. En concreto, estos sínodos están dirigidos sobre todo al clero, a conseguir un clero tal que asegure la salvación del pueblo a él encomendado. Insistirá mucho en esto. Habéis de procurar, decía a los sacerdotes participantes en el segundo sínodo, habéis de procurar que con el ejemplo de vuestra vida conduzcáis a otros a hacer el bien y que brillen en vosotros todos los bienes, para que con su resplandor se iluminen otros, siendo ejemplo, según dice el apóstol. Como
y los conductores de los sínodos de Ribera podemos señalar los siguientes temas si atendemos a la extensión que ocupa el tema en sus sínodos, al número de decretos que se dan. En primer lugar, el culto. El patriarca insiste en la celebración digna de los sacramentos, sobre todo, como era natural, el de la Eucaristía. Legisla sobre los lugares de su celebración y la dignidad con que debe llevarse a los enfermos. Exhorta que el celebrante guarde la máxima reverencia posible durante la celebración de la misa, sin hacerlo con prisas. Prohíbe que se celebren misas privadas en los altares laterales mientras se celebra en el altar mayor. Determinará que los párrocos celebren todos los domingos una misa pro populo. Insistirá en la conveniencia de su presencia en el templo, a fin de estar disponibles a las necesidades de los fieles. Reiterará que ellos o sus vicarios enseñen públicamente el catecismo los domingos y fiestas. También dedica mucho espacio al sacramento de la penitencia, insistiendo sobre todo en la obligación de la confesión por Cuaresma. Asimismo, aplica en la diócesis la reforma tridentina del breviario y del misal romano, mediante la publicación de un ceremonial y un ordinario. Y manda que estos libros se tengan en todas las parroquias para dirigir las ceremonias, procesiones, cantos y demás acciones litúrgicas. Insiste mucho en esto, convencido de que era uno de los más eficaces instrumentos de catolicidad, significada a través de la uniformidad litúrgica. Las normas sobre el coro que da son abundantes, así como las relativas a la limpieza y decencia en los templos y el respeto en las procesiones. Y una norma que va a influir en el arte será la prohibición de tener, no solo en las iglesias, en los oratorios privados, incluso en las casas, imágenes, dice, compuestas indecentemente, con postizos, con vestidos, lujosos, femeninos, tal. Y esto va a tener un influjo benéfico sobre el arte litúrgico valenciano. El segundo tema en el que insisten los sínodos de Ribera, y que es un tema novedoso, no había aparecido en otros sínodos, es el de la congrua sustentación del clero, en especial la de los rectores de moriscos. Es un tema que preocupa al patriarca, aplicando el principio de que los que sirven el altar deben vivir del altar. En varios sínodos reduce las cargas de misas, aumenta el estipendio y propone aranceles para las misas cantadas y otros actos litúrgicos. Exige la recuperación y mantenimiento de los beneficios, así como el cumplimiento de las pías voluntades. Y en tercer lugar, el otro tema que aparece en los sínodos de Ribera es la promoción y defensa de la parroquia y sus derechos frente a otras iglesias de religiosos o cofradías o frente a los oratorios privados. En este punto observamos cómo, de acuerdo con las directrices tridentinas, Ribera destaca en sus sínodos el papel central del párroco como director y corrector de toda la vida parroquial, tanto en lo pastoral como en lo sacramental y en lo administrativo. Y todo ello en orden a potenciar la dimensión pastoral del clero y su disciplina. Y con esta labor de reforma llevada a cabo tenazmente en sus sínodos y secundada por su acción y su ejemplo personal, Juan de Ribera consiguió una mejora notable del clero valenciano. Pero con el paso del tiempo, el interés sinodal fue disminuyendo, tanto por las evidentes incomodidades que estas reuniones suponían, como por la mengua del celo reformador conforme iban desapareciendo de escena los obispos de la época tridentina y llegaba una nueva generación de obispos ajenos a ese fervor renovador que Trento suscitó. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, la actividad sinodal conocerá un declive en la Iglesia universal, cuyas razones son múltiples. Por una parte, el centralismo y la desconfianza de Roma ante los sínodos, sobre todo los provinciales,
por la postura favorable hacia ellos de los jansenistas y episcopalistas, el temor de algunos obispos a que los sínodos pudieran ocasionar tensiones entre el clero, así como el intervencionismo cada vez mayor de los príncipes que pretendían controlar estas asambleas. En Valencia observamos claramente el decaimiento de este espíritu sinodal, pues tras la muerte del patriarca Ribera y a lo largo del siglo XVII, solo se celebrarán 3 sínodos diocesanos. En 1631, el arzobispo Isidoro Aliaga, en 1657, Pedro de Urbina, y en 1687, Juan Tomás de Rocabertí. Y ningún concilio provincial después del convocado por Pérez de Ayala en 1565. En los siglos XVIII, XIX y la primera parte del XX no habrá ningún sínodo diocesano en Valencia. Tendremos que esperar a que llegue el siglo XX para que el nuevo Código de Derecho Canónico de 1917 revitalice, aunque sea formalmente, la institución sinodal, al prescribir en los cánones 356 al 362 la celebración cada 10 años del sínodo diocesano y precise el modo en que debía prepararse y realizarse con una gran perfección formal, pero dando la impresión, como dice Ignacio Pérez de Heredia, de que ese sínodo es un mero instrumento técnico, carente de razón teológica que lo justifique y sin que se perciba una clara finalidad eclesial del mismo, ni alcance a verse su utilidad, con la consecuencia de que el declive de la institución sinodal no se detuvo. Y en España fueron tan solo 24 los celebrados desde 1918 hasta 1965. Entre ellos, uno en Valencia, el del arzobispo Marcelino Olaechea en 1951, que se propuso reorganizar la diócesis tras los desórdenes de la guerra civil y la persecución religiosa, pero sin que el sínodo diocesano entrara en el diseño ni en la ejecución de este proyecto pastoral, que llevaba adelante él personalmente, el arzobispo. Por eso, los resultados del sínodo fueron magros, pues se limitó a tratar temas, digamos, devocionales externos, que se iniciara el proceso de beatificación de los clérigos mártires, que se suplicara a la Santa Sede la declaración de doctor de la Iglesia para Santo Tomás de Villanueva y se activara la canonización del beato Juan de Ribera, que se expresara la satisfacción del clero diocesano por el dogma de la Asunción, que se acrecentara el culto y veneración del Santo Cáliz, que se realizara el proyecto del templo monumental de Nuestra Señora de los Desamparados y, a lo sumo, en otro orden de cosas, que se hiciera un esfuerzo por terminar las obras del nuevo seminario. Pero estas son las conclusiones del sínodo, sin entrar para nada en una auténtica renovación pastoral de la diócesis, lo cual corrobora cuanto hemos dicho antes, que el sínodo no tenía una verdadera finalidad eclesial pastoral. Esto cambiará con el Concilio Vaticano II, que dará una nueva orientación al sínodo. Y no tanto porque el concilio se ocupase expresamente del tema, pues en sus documentos no se encuentra ninguna alusión directa al sínodo, sino por la eclesiología de comunión, de colegialidad que el concilio impulsaría, con una visión de la Iglesia como pueblo de Dios donde prima la común vocación, dignidad y misión de todos los miembros de la Iglesia frente a la rígida visión jerárquica anterior. A partir de entonces, los sínodos van a tener otro cariz, claramente pastoral y más participativo, con la implicación en los mismos de toda la comunidad cristiana, incluidos los laicos. Imbuido de esta nueva mentalidad teológica, el arzobispo Miguel Roca Cabanellas convocó el 8 de diciembre de 1980 un sínodo diocesano e invitó a todos los sacerdotes, religiosos y seglares diocesanos
a que participaran en la etapa preparatoria del mismo, que comenzaría en octubre de 1981, para dar tiempo, casi un año, a preparar todos los documentos preparatorios, y que se prolongó esta etapa preparatoria durante más de 4 años, hasta su celebración efectiva el 27 de septiembre, del 27 de septiembre de 1986 al 27 de junio de 1987. Un sínodo, por tanto, muy bien preparado y muy bien ejecutado. Los objetivos de este sínodo fueron principalmente 3. En primer lugar, profundizar y continuar la recepción del Concilio Vaticano II en la diócesis. Después, concienciar a la Iglesia diocesana de su misión evangelizadora. Y finalmente, en tercer lugar, organizar mejor los recursos de la diócesis y toda la actividad pastoral de la misma a la luz de los documentos del concilio y del posconcilio, en especial del nuevo Código de Derecho Canónico, acomodando a él la legislación diocesana. Este sínodo supuso una auténtica dinamización y renovación de la diócesis. De hecho, sus documentos, los preparatorios, al igual que los conclusivos, ofrecen una visión estructurada y orgánica de toda la misión de la Iglesia particular de Valencia, tanto en su fundamentación doctrinal como en los criterios de acción pastoral, y continúan siendo, aún hoy en día, un valioso instrumento de formación teológica, espiritual y pastoral, así como un manual práctico para unar procedimientos y líneas de acción pastoral en los diferentes ámbitos de la vida diocesana. Fue este sínodo un verdadero hito eclesial y ojalá el próximo sínodo alcanzara la altura de este y diera los mismos frutos de renovación diocesana. En suma y en conjunto podemos estar orgullosos de la rica tradición sinodal valentina, que deberíamos estudiar, está muy poco estudiada, no solo para conocer mejor la historia de nuestra Iglesia diocesana, sino para servirla mejor. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por esta visión, amplia y muy positiva, creo, de la historia sinodal de nuestra diócesis. Como siempre, dejamos ahora un momento también para hacer algunas preguntas sobre este tema tan apasionante y que es verdad que conocemos tan poco. Si hay alguien que quiere intervenir. Todo claro. Gracias, que de lo único que puedo hablar es de lo último que vivimos. Y un poco aclara esto, yo pensaba que un sínodo pues debería convocarse más para tratar 2, 3 máximos problemas que pueda tener una diócesis e intentar un poco ir solucionando problemas. Pero el último que tuvimos, la experiencia de Miguel Roca, también es un sínodo que se puede plantear toda una actualización de toda la pastoral. Es entre una alternativa y otra, y dado tus conocimientos de eso, ¿qué opinas tú un poco? ¿Como el sínodo como para resolver problemas o como un replanteamiento de la pastoral? Yo aplicaría el criterio de San Juan de Ribera, el que he puesto antes. Claro, si dejamos pasar amplios espacios de tiempo o se celebran sínodos irrelevantes, con todos los perdones fue el del arzobispo Laechea, claro,
y luego hay un cambio tan profundo como es el Vaticano II, naturalmente se hace falta un sínodo pues muy amplio. Pero claro, la amplitud tiene el peligro de que se quede en la vaguedad, en la inconcreción, después en la falta, digamos, de objetivos claros, que decir, precisos, que decir, de acción. En este sentido, habría que ir más a la norma tridentina, que es la celebración anual del sínodo, o por lo menos la del Código del 17, que es cada 10 años. Pero no dejar pasar espacio mucho de tiempo, porque conviene que los temas sean, vamos, concisos, con este pragmatismo que llevaba San Juan de Ribera, y que, bueno, pues una vez en un año celebra 2, otra vez celebra un sínodo al año y al siguiente, pero otra vez deja pasar 4 años, porque observa también que no hay ninguna cosa así grave que corregir, que tratar. Creo que hace falta aquí también pues, un cierto espíritu de discernimiento pastoral, es decir, por parte del obispo, por parte también del clero diocesano, para saber cuándo que hay que convocar un sínodo. Pero no hay que dejar pasar mucho espacio de tiempo, porque si no, vamos, los problemas aumentan, se acumulan, es decir, y digamos que el sínodo se ve privado de concreción y de efectividad. Entonces yo creo que una media cada, no sé, 4 o 5 años estaría bien para la celebración de un sínodo diocesano, a mi entender. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y claro, estas conferencias están motivadas porque estamos en un sínodo. Entonces, por lo que estamos viendo, el sínodo pretende también plantearse todos los temas pastorales. Entonces, quizá de lo rico de tu ponencia para nuestra experiencia es que poner los sínodos de una forma habitual quizá nos iría mejor, porque quizá hay problemas concretísimos que nos gustaría a lo mejor que tratase este sínodo y no va a poder ser, porque se plantea toda una reforma pastoral. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en este campo pues, la historia puede enseñarnos. La historia es maestra. Vemos como claro, el primero, Andreu d'Albalà, celebra sínodo prácticamente casi todos los años, o deja pasar solo 2, es decir, 3 años, y luego poco a poco pues, eso va decayendo. Pero una fórmula, digamos, intermedia y sobre todo con esa capacidad de discernimiento pastoral para saber cuándo debe convocarse el sínodo diocesano. Muy buenos días. En la viña del Señor tenemos de todo, ¿vale? Solemos decir, la historia se repite. También es cierto. Vale. Y el sínodo, según las circunstancias, va dando las pautas. Y si se fija, que lo ha dicho muy bien, los santos dan en el clavo y de alguna manera hacen las cosas. O son más fecundos por la formación, por la atención a los sacramentos, a la Iglesia y a todo. Y a Marcelino Olaechea, que a mí me confirmó, tenía un punto clave, lograr, no sé cómo decirles, si era la supervivencia de la Iglesia con esa montonera de mártires o lograr, la armonía, la paz, porque otra cosa no se podía realizar. La cuestión religiosa estaba bien perseguida y en ese momento no te metas en religión, que estamos de punta. De esa manera, logra por lo menos calmar, dejar pasar el tiempo y después se puede hacer la obra religiosa, pero bien hecho el sínodo, bien hecho. Y hoy, pues qué, si cazadores teníamos aquí en Valencia. Y también yo sé que un compañero andaba con pistola en Colombia. Así es la vida. Gracias por la exposición, gracias. No cabe duda que el arzobispo Olaechea pues, tenía una visión, es decir, pastoral de la diócesis y que él personalmente la llevaba a cabo. Pensemos en la gran, no sé, obra social, es decir, que desarrolló, pero la llevaba él. Es
decir, no permite que el sínodo diocesano entre en esto. El diocesano queda solo como, digamos, una asamblea para los grandes fastos de aplaudir, concordar y tal, pero no entra en la pastoral de la Iglesia. Eso es lo que detectan los historiadores de este periodo. Yo citaba a Ignacio Pérez de Heredia, que el código del 17 precisa perfectamente cómo ha de celebrarse, prepararse el sínodo diocesano, pero da la impresión de que no le da ninguna utilidad, digamos, pastoral, eclesial. Eso queda para los obispos. Y el sínodo es como una asamblea, digamos, de aplauso. Y entonces queda aquí para estas cosas externas, pero no entra en la gran tarea de renovación de la diócesis pastoral que llevaba adelante personalmente el don Marcelino Olaechea, pero no deja que el sínodo entre en esto, no sea que le cambie algo. Para el sínodo las cosas, bueno, el Santo Cáliz, la Veu de Sant Paràs, el seminario, y ya está. Bueno, lo primero, gracias por la exposición. Como acabas de decir, tener visión histórica ayuda. Lo digo sonriéndome, pero no me hace ninguna gracia. Lo que pasa es que da risa, pero no es de risa. Aparte de los problemas recurrentes, hay uno que cuando lo has dicho la primera vez, bueno, perdona que te tutee, pero es que como nos conocemos, el clero indisciplinado. El problema del clero indisciplinado. Y yo estaba mirando, antes de empezar, las sedes, y de verdad se caía el alma a los pies. La asistencia. Y está, que aquí se supone que lo tenemos más al alcance de la mano. Y esa falta de disciplina, creo yo, no sé, tú que tienes la visión histórica lo puedes decir mejor, es que está influyendo ahora en el sínodo en que estamos. Porque nos quejamos, o se oye de quejar por ahí, un sínodo exprés, hay poco tiempo comparado con el del 87, que fueron un montón de años, pero ahora que tenemos oportunidad y otros medios de participación más inmediatos que entonces, no se ha participado en la medida y en el volumen de participación que habría que haberlo hecho. Y sin caer en el clericalismo, que los que me conocéis sabéis que llevo 22 años de cura luchando contra eso, pero gran parte de la responsabilidad creo que es de los curas y en concreto de esa indisciplina a la que hacías referencia. Gracias. Efectivamente, los problemas continúan. Hoy en día es otro tipo de indisciplina, no es disciplina, pero continúa siendo un poco también lo mismo, y que refleja pues, también una falta de verdadero espíritu pastoral y sinodal, que decir también un poco el sinodal, cada ir un poco como reinos de taifas, en cada parroquia lo suyo, y hasta falta esta sinfonía que buscaban los padres de la Iglesia antigua para la dirección y la buena marcha de la Iglesia. Estoy de acuerdo contigo. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no tenemos ninguna cuestión más, le damos las gracias a Miguel por esta perspectiva histórica tan necesaria, que efectivamente yo creo que nos ayuda. Yo creo que muchos teníamos la visión de un sínodo y teníamos el modelo del 87, y efectivamente, por lo que nos has mostrado, ha sido quizás el más peculiar en toda la historia de los sínodos, el más peculiar. Y efectivamente tiene sentido el sínodo que estamos haciendo ahora. Es decir, también tiene su sentido en lo que se proponga y en cómo se vaya a desarrollar. Es decir, no podemos tomar como modelo único el sínodo del 87. Y por eso yo creo que a veces el desencanto viene por ahí, pero yo creo que esto nos ayuda también a ver que incluso un sínodo de un día puede resolver el problema que se convoca, un problema muy concreto. Bueno, pues sobre eso hablaremos dentro de 15 días. Si nos convocamos de nuevo aquí dentro de 15 días, el próximo jueves no, el siguiente, precisamente para reflexionar sobre el sentido del sínodo actual. Y bueno, como me toca a mí, me ha tocado a mí hacerlo, os voy a pedir también que después podamos tener un buen diálogo sobre el tema, porque yo creo que ese diálogo nos ayuda a discernir, a clarificar y a ponerlo en marcha. Tenemos una oportunidad dentro de 15 días para hablar del sínodo actual. A veces decimos, no nos dan la voz, no tenemos ocasiones. Bueno, la tenemos.
¿Dentro de 15 días? Pues tomemos la palabra. Muy bien, muchas gracias y que el Señor siga acompañándonos e iluminándonos. Gracias a todos.